Vamos a resolver el ejercicio 4 de la guía de cinemática. En este ejercicio tenemos un problema de tiro vertical o caída libre, o junto con caída libre, mejor dicho. Y bueno, tenemos el siguiente enunciado, vamos a leerlo y vamos a empezar a resolverlo. Se arroja un cuerpo verticalmente hacia arriba con una velocidad de 30 metros sobre segundos desde una altura de 80 metros respecto del piso. Ok, tenemos la historia ahí. Nos pide, bueno, encontrar la velocidad del cuerpo cuando alcance 45 metros de altura respecto del piso y luego hacer los gráficos. Entonces, lo primero que voy a hacer en este, como no tenemos ni gráfico ni nada y es más la descripción de un movimiento, es hacer un esquema. No un gráfico muy elaborado ni nada por el estilo, sino simplemente un esquema para entender mejor lo que estaría describiéndonos este problema, ¿sí? Entonces, yo voy a dibujar al piso y lo que voy a decir es que tenemos una altura de 80 metros, porque nos dice que es arrojado hacia arriba desde una altura de 80 metros. Entonces tenemos acá una posición, una x igual a 80 metros, y yo estoy diciendo ya que como x es la posición, voy a determinar que estoy contando desde el piso, por lo tanto el piso vendría a ser nuestro metro cero. Ya estaríamos determinando eso, ¿no? Y luego dice que este cuerpo se arroja para arriba, entonces lo que voy a hacer ahora es dibujar. Este sería como el cuerpo, ¿no? Y que está moviéndose hacia arriba con una velocidad de 30 metros sobre segundo. Voy a poner velocidad inicial y posición inicial con el sub 0. 30 metros sobre segundos. Bien, entonces, una vez que establezco más o menos qué está pasando acá, lo primero que, sin eso, ya más o menos lo hicimos, pero sin eso no voy a poder resolver nada, es establecer el sistema de referencia, ¿sí? Es decir, ¿para dónde cuento yo? ¿De dónde cuento yo? ¿Cuál es el signo positivo? Mejor dicho, ¿cuáles serían los positivos para mí? Y todo eso. Yo voy a decir que hacia arriba es positivo, voy a hacer un solo eje porque es un movimiento vertical. Y voy a decir que este es el eje X, no necesariamente para arriba tiene que ser Y. Yo voy a elegir X. Por una cuestión de las fórmulas, generalmente las tenemos con X. Voy a establecer que el 0 está en el piso, como ya dije antes, y que los positivos son hacia arriba. Por lo tanto, negativo hacia abajo. Y algo que voy a marcar es la gravedad. Voy a poner que la gravedad apunta hacia abajo con respecto a mi sistema de referencia. Y como con un valor de, vamos a redondear a 10 por cómo van a tomar los resultados. Y como va para abajo, y yo dije que positivos son hacia arriba, el sentido de esto es negativo. Menos 10 metros sobre segundos al cuadrado. Se quedó medio raro, pero bueno. Bueno, y tenemos eso, ¿sí? La primera pregunta que nos dicen es encontrar la velocidad del cuerpo cuando la posición sea el metro 45, ¿sí? O sea, realmente nos está diciendo cuando alcance los 45 metros. Entonces, pensemos una cosa en este movimiento. Acá tenemos un movimiento que va en una dirección hacia arriba y que tenemos una aceleración constante en sentido opuesto, en este caso, a la primera parte del movimiento. Por lo tanto, lo que esperamos que haga el objeto este sea ir frenando hasta detenerse en un punto, que ese punto donde se detiene va a ser la altura máxima. Y justamente va a ser la altura máxima porque como se detiene, no va a poder seguir subiendo, ¿sí? Y dado que la aceleración siempre va a ir hacia abajo, nunca va a volver a retomar ese movimiento hacia arriba, a menos que ocurra algo externo. Entonces, y una vez que alcance esa posición máxima, va a volver a bajar, ¿bien? Va a volver a pasar por el punto de 80 metros, va a pasar por todos los intermedios hasta 0, a menos que alguien lo pare, pero si no, vamos a poner acá, se hace bolsa, ¿sí? Entonces, en este trayecto a una caída vamos a pasar por una altura de 45 metros y la pregunta justamente es ¿cuál es la velocidad en ese punto? Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es agarrar y plantear las ecuaciones que tenemos para este movimiento. Es un movimiento rectilíneo con aceleración constante, un MRV. Y para un MRV tenemos una ecuación horaria, que es que la posición en función del tiempo corresponde a la posición inicial de donde partimos, más la velocidad inicial por el intervalo de tiempo, más un medio de la aceleración por la variación de tiempo al cuadrado. Ahora, ustedes me pueden decir, pero esto es tipo tiro vertical o caída libre, no es un movimiento, no tiene esta ecuación. Hay muchos que los ven con Y, de hecho, y en vez de A ponen G. Bueno, a mí particularmente me gusta tratar de analizar de los movimientos con la menor cantidad de
separaciones, por así decirlo, posibles. ¿A qué voy? Tiro vertical y caída libre es un caso particular de MRUP. Entonces, en vez de recordar ecuaciones para una cosa, para la otra, que es lo mismo con distinto nombre, prefiero simplemente acordarme de una ecuación y saber aplicarla a todos los casos, ¿sí? Cuestión particular mía. Así que, bueno, tenemos esta ecuación y después tenemos la definición de aceleración, que es el intervalo de velocidad sobre el intervalo de tiempo, ¿sí? Que despejando terminamos obteniendo esta recta, que vendría a ser la ecuación de velocidad en función del tiempo. Entonces, tenemos dos ecuaciones estándar, ¿sí? Y fíjense que en ambas ecuaciones aparece el tiempo como una variable que no conocemos. Nosotros lo que conocemos nos piden calcular la velocidad en un momento, una velocidad final, que aparecería en esta ecuación, pero nos hablan en base a una posición, a una altura determinada que es de 45 metros, que nuestra posición aparece en esta ecuación. Entonces, ¿qué va a suceder? Lo que vamos a hacer es combinar ambas ecuaciones con el fin de lograr una nueva expresión que nos permite calcular esta velocidad sin necesidad de pasar por valores intermedios. Podríamos calcular el tiempo y en base al tiempo poner otra fórmula y calcular la velocidad. Pero ¿qué pasa? Nosotros siempre desconfiamos de nuestros resultados, más que nada en un examen, porque si nosotros hacemos resultados en base a otros, tenemos la chance de que si el número está mal, la resolución va a estar mal. Entonces, yo voy a dejar un hipervínculo para que puedan ver cómo es el desarrollo de la fórmula bien paso a paso. Ahora directamente voy a escribirla, si la ecuación a la que terminamos llegando, si sustituyo uno con la otra, es a esta expresión. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 por A por desplazamiento, ¿sí? Delta X. Entonces, si quieren ver, y recomiendo que vean el desarrollo para llegar a esta expresión, después les pongo el enlace, pero bueno, el punto es que ahora vamos a usar esta ecuación. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos que la posición inicial es de 80 metros, ¿sí? Y acá tenemos un delta X, así que ojo de acá no ponerle 45, porque 45 es la posición y no es el desplazamiento que estamos teniendo. Entonces, tenemos una velocidad inicial de 30 metros sobre segundos. Yo estoy diciendo que la velocidad inicial y la posición inicial tienen que coincidir. Es decir, si analizo desde el metro 80, tengo que poner la velocidad que tenía en ese metro 80, que era de 30 metros sobre segundos. 2 por menos 10 metros sobre segundos al cuadrado por la posición final que quiero medir cuando llega al metro 45, habiendo partido del metro 80. Bien. Y la velocidad final al cuadrado, que es lo que nos estábamos preguntando, ¿sí? A ver, más derechito. Entonces, acá tenemos 900 metros cuadrados sobre segundos al cuadrado, menos 20 segundo al cuadrado, por menos 35 metros, ¿sí? 900 metros cuadrados sobre segundos al cuadrado, menos, como es temprano, esto si no tengo que dar 700, pero no estoy segura, así que vamos a hacerle ese de los 700, sería más 700 metros cuadrados segundos al cuadrado, y bueno, acá todo en este lado vamos a tener metros cuadrados, velocidad al cuadrado, pero yo voy a pasar la raíz, me va a quedar módulo de la velocidad, y ojo con eso, porque al quedarme módulo, el signo no me va a aparecer como el resultado acá, sino que se lo voy a tener que colocar yo en base al sistema que yo haya elegido de signos, ¿sí? Y ahora vamos a ver qué onda con eso. Y acá tenemos que la raíz de 1600 da 40, naturalmente, metros sobre segundos, módulo de la velocidad, ¿sí? ¿Qué ocurre? El tema es que la velocidad, volvamos al gráfico. Nosotros teníamos que el objeto iba a ir para arriba, deteniéndose hasta llegar a un punto donde queda estático,
la altura máxima, y luego va a empezar a caer de vuelta. ¿Qué pasa? Cuando llega al metro 45, la velocidad está yendo en sentido negativo, o sea, hacia abajo, ¿sí? Por lo tanto, si nosotros a este valor lo queríamos escribir de forma vectorial, es decir, con dirección, sentido, etcétera, pondríamos que la velocidad, podríamos aclarar en el metro 45 como vector, o sea, aclarando, tiene un valor de menos 40 metros sobre segundos en sentido x-versor, es decir, según el eje que yo le puse, que era un eje x, justamente. Y ahí tendríamos la primera parte del ejercicio, ¿sí? La segunda parte, lo tengo acá suelto justamente para hacer esto. La segunda parte es graficar posición y velocidad del cuerpo en función del tiempo para todo el recorrido, ¿sí? Bueno, yo lo que voy a calcular ahora sí para el gráfico, más que nada es, tengo datos de la velocidad y de la posición en el metro 45, voy a calcular en qué instante está ahí, ya que me preguntan en función del tiempo, ¿sí? Para eso, lo que voy a hacer es tomar la ecuación de aceleración y considerando la velocidad inicial, la final que calculamos, y la aceleración de la gravedad, calculo en qué momento está a menos 40 metros sobre segundos y en la posición 45 metros. Ya sé que antes dije no usen sus propios valores, pero acá lo que voy a hacer es más que nada una cuestión estimativa para poder guiarme con el gráfico, ¿sí? Si quisiéramos hacerlo exactamente, con menos margen de error, usaría la ecuación horaria. Pero como es una cuadrática, no, la fiaca. Así que tenemos una aceleración de menos 10 metros sobre segundos al cuadrado por delta t igual a la velocidad final, menos 40 metros sobre segundos, menos la velocidad inicial, que eran 30 metros sobre segundos, ¿sí? Esto es el delta b, esto es a por delta t. El delta t nos está escondiendo el t menos el t inicial, pero ¿qué ocurre? Nosotros empezamos a contar de 0. Entonces, yo acá ya estoy despejando. Como empiezo a contar de 0, esto se anula y me queda que el tiempo es de 7 segundos. Signo positivo, por lo cual podemos ir corrigiendo que está todo encaminado, o al menos no tenemos ningún error muy grande. Así que vamos a proceder al gráfico, ¿sí? Para el gráfico, tratando de ser lo más prolija posible, pero es complicado porque tendría que hacer marcas en la mesa, que eso calculo. Entonces, podríamos también calcular el vértice de esta parábola, es decir, la altura máxima, en qué momento se encuentra la altura máxima. De hecho, vamos a hacerlo. ¿Por qué no? ¿No? ¿Y cuál es la posición máxima? Esta posición medida en metros, el tiempo medido en segundos. A eso es importante en los gráficos. Aclaren a qué se refiere cada eje y en qué unidades están midiendo cada eje, ¿sí? Si ustedes ponen acá metros y segundos, no hace falta que en los valores aclaren metros y segundos. Voy a calcular la altura máxima, sí. Cierto. Bueno, yo voy a calcular primero en qué instante se encuentra en la altura máxima, partiendo de la base que para la altura máxima, ¿puedo dejar de decir la altura máxima? La velocidad se anula, o sea, se hace 0. Voy a usar exactamente la misma ecuación, porque ahora voy a decir que la aceleración por delta t es igual a 0 menos la velocidad inicial, 0 de la velocidad final. Yo estoy diciendo, bueno, llegó hasta la altura máxima. Tenemos acá que el t, por esto que habíamos dicho acá, es menos 30 metros sobre segundos sobre menos 10 metros sobre segundos al cuadrado y nos dan 3 segundos. Bien, o sea, tenemos que el instante 3 llegó a 3 segundos, llegó a la altura máxima. Para calcular la posición, lo que voy a hacer ahora es ir a la ecuación horaria y calcular la posición en el segundo 3, para ver cuál es la altura máxima justamente. La ecuación de posición era x en función del tiempo igual a posición inicial, que sabemos que sale del metro 80, más velocidad inicial por delta t, o sea, 30 metros sobre segundos por 3 segundos, más 1/2 por la gravedad, o sea, por la aceleración, bueno, me quedó todo juntito, por 3 segundos al cuadrado, ¿sí? Me quedó medio mochín, pero bueno.
Entonces, ¿qué nos queda acá? 3 por 3, 9. Y acá tenemos 170 metros. Menos 45 metros. Lo cual nos da un valor de 125 metros. Que vendría a ser la altura en el segundo 3. La altura máxima. ¿Sí? Entonces, puntos que yo voy a marcar. El 125 metros lo voy a marcar porque es la máxima altura a la que llegamos. El metro 80. No, supónganse que 25, 50, 75, 100, 25. Ponele que en esta escala. Vamos a hacerlo un poquito más escala, más prolijitos. A ver, más o menos por ahí, ponele, por ahí y por ahí, supongan. 25, 50, 100. Perdón, 75. Error. 100 y ahí más o menos quedó. El 80 estaría aproximadamente por acá, ¿sí? Que es de donde partimos, eso me va a importar porque es de donde salgo yo en instante 0 de 80. Luego tenemos el dato del metro 45, que lo voy a poner por acá. Y junto con el 40 también voy a colocar el dato del tiempo. Esto dura 7 segundos, así que voy a ponerle que tengamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, quedó re perfecto. Bueno, qué emoción. Y el segundo 3, tenemos 1, 2, 3. Bueno, estoy haciendo lo que dije que no hagan. No coloquen la unidad, pues ya la aclaré. ¿Ven? Error, qué boluda. Bueno. Y tenemos que entonces el tipo sale de 80, asciende hasta llegar al metro 125 al cabo de 3 segundos, o sea, en el segundo 3 estamos en 125, y luego comienza a descender hasta llegar al metro 7, al metro 45, en el segundo 7, ¿sí? ¿Cómo unimos esto? Es una parábola, tiene aceleración negativa. Recuerden que en estos gráficos de posición, la aceleración iba a marcar, mejor dicho, la ecuación de posición nos dice el tipo de gráfico. Es una parábola porque tiene el delta t al cuadrado, por lo tanto tenemos una parábola. Pero ¿qué pasa? La aceleración, el signo, nos va a determinar si la parábola es contenta o triste. Este caso tenemos una gravedad negativa, así que salimos de 80. Es toda una misma parábola, pues siempre la misma. Puta madre, mira. Justo en los sentimientos. Bueno, ahora lo corregimos. Y ahí, y ponele que cae. Eso es una sola parábola, pues una sola gravedad, una sola aceleración. Pero tendría que quedar ahí. Esto me está dando mucho odio, porque dale. Mejor, ¿no? Bueno, sí, la cosa así, importante el hecho de que sale de 80 metros. Marcamos el punto este que teníamos como dato. Y bueno, podríamos complementar mejor el gráfico, inclusive poniendo en qué instante llega a 0. Pero bueno, no lo hice, ya está el dibujo, así que ya está. Ahora vamos con el gráfico de la velocidad. Para el gráfico de la velocidad, esto es más sencillo porque exactamente de la misma manera que nos fijamos qué velocidad tiene. Me colgué. ¿Qué posición tiene con la ecuación horaria? Nos vamos a fijar qué velocidad tiene con la ecuación de velocidad en función del tiempo. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Puta madre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora sí, te entiendo. Tiempo en segundos, velocidad en metros sobre segundos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fíjense el hecho de que el gráfico está bueno hacer la escala, pero no hace falta ponerse en cuestión de dibujo técnico, a menos que sean realmente de dibujo técnico. Eso son cuestiones más cualitativas, más que cuantitativas. Menos en el CBC, lo que importa en los gráficos es que puedan marcar puntos, que sepan cómo relacionar la información. Y más que nada que tengan en cuenta la relación entre la forma del gráfico y las ecuaciones que ustedes están manejando y la descripción del movimiento, ¿sí? Entonces, de nada sirve que hagan unos ejes hermosos si después le mandan rectas donde tienen que haber curvas o le mandan para arriba cuando tiene que ser para abajo, por ejemplo. Bueno, la velocidad. Sabemos que partimos de 30 metros sobre segundos y además habíamos hecho la cuenta de la velocidad esta de menos 40, entonces tenemos que
y el dato de la altura máxima. ¿Por qué la altura máxima? Porque sabemos que en ese instante de 3 segundos la velocidad se anula. Por lo tanto, tenemos que partimos de 0. En el 3 pasamos por el 0. Y en 7 bajamos hacia menos 40. Más o menos siguiendo la escala, sería una cosa así. Bien. Entonces, tenemos... Espero que esta vez sí se unan. Esta va a ser una recta. Bueno, no se unía, pero casi. No quedó tan mal, no quedó tan mal. Ponele ahí más o menos. Menos 40. Esto va a ser una recta porque vean que la ecuación de velocidad en función del tiempo, que la teníamos por acá cuando despejé, viene a partir de la de aceleración y queda una recta, justamente. Con pendiente negativa, la pendiente corresponde al valor, a la aceleración, mejor dicho, al vector aceleración. Y divinos, los dos gráficos indicando los ejes, las unidades y todo.